Hi kids, how are you feeling today? Welcome to another video, and now I'm going to talk about the simple past and the past continuous tense. Chicos de grado octavo y noveno, como todos recuerdan, hemos tenido la oportunidad de venir trabajando los tiempos del pasado. En este caso, we have the simple past tense and we have the past continuous tense, okay? So, today we are going to do like a review. Vamos a hacer como un repaso sobre estas actividades para que ustedes en casa tengan la oportunidad de resolver todas las actividades, los talleres evaluativos, para que sea un éxito. ¿Listo? Vamos a comenzar, chicos. Let's start. Vamos a hablar primero acerca del pasado simple. So, chicos, recordemos. El pasado simple se refiere a acciones que pasaron en el pasado y quedaron allí, ¿ok? Allí quedaron esas acciones. Y el pasado continuo son esas acciones que estuvieron en progreso en cierto momento del pasado, pero que muchas veces no sabemos en qué momento fue que terminó, a diferencia del pasado simple, ¿ok? Recordemos que los tiempos verbales, chicos, nos ayudan a nosotros a diferenciar cuándo hablamos, si hablamos en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro. En mi primer video hablamos acerca de las cosas que pasan en el aquí y en el ahora, o sea, en el presente. Ahora tenemos el pasado. Vamos a recordar un poco en qué consiste el pasado simple, cómo se forma. Primero, hay que tener en cuenta dos tipos de verbos. Están los verbos regular verbs y tenemos los irregular verbs, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Recordemos que los verbos regulares son esos verbos que se les agrega ¿qué? Exactly, ed. Se les agrega ed al final del verbo, ¿cierto? Entonces vamos a anexarle ed al final del verbo. Como por ejemplo, work. Esto es un verbo regular. ¿Qué debo de hacer para que se convierta en pasado? Trabajé, le agrego el ed. ¿Listos? Y ahora tenemos los irregular verbs, que son esos verbos que se nos complica tanto porque cambian muchísimo. Como por ejemplo, think. Ahora, ¿cuál es el pasado de think? ¿Tendré que agregarle ed? No, porque es que no es un verbo regular, es un verbo irregular. O sea que el pasado es thought, pensé, ¿ok? Esa es la primera norma, verbos regulares y verbos irregulares. Ahora vamos a conocer su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Es muy sencillo, recordemos que siempre necesitamos de un sujeto. I, you, he, she, it, they, and we. Ahora que necesito un verbo, pero el verbo en pasado. I worked. Yo trabajé. Y mire lo bonito de este tiempo verbal, que aquí no hay nada de excepciones. La única regla es agregarle ed siempre y cuando el verbo sea regular. Y aquí está. Yo trabajé. Tú trabajaste. Y así sucesivamente. Vamos a conocer la negación. Recordemos, tenemos que tener el sujeto. Siempre hay que tener un sujeto. Ahora, ¿qué me hace falta para negar? ¿Cuál es el auxiliar que debo de usar para negar? Did y la partícula not. I did not. Ahí estamos negando. Ahora, ¿se usa para todos? Claro que sí. Para todos, no hay ninguna excepción. Y así sucesivamente, chicos. ¿Qué nos hace falta? Pues el verbo. Ahora les pregunto, ¿el verbo va en presente o en pasado? ¿Qué opinan ustedes? Correcto, en presente, en infinitivo, sin el tú. ¿Por qué? Porque es que aquí ya está la negación y está el pasado. ¿Y cómo es la forma interrogativa? Excelente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ya el auxiliar de negación pasa a ser de pregunta, o sea que va el did. Luego que sigue el sujeto procedido del verbo. ¿En qué? En presente. Y el signo de puntuación o de pregunta. Vamos con el verbo to be plus ing.
Esta regla hace parte ¿de qué? Del pasado continuo. Chicos, el pasado continuo es lo más fácil que ustedes van a poder encontrar en sus vidas. Es muy fácil. ¿Cómo así que el verbo to be en pasado? Pues recordemos que el verbo to be es I am, you are, he is, she is. Pero ahorita necesitamos conjugarlos ¿a qué? Al pasado. ¿Cuál es el pasado? I was, you were, he, she, it was, we were, and they were. Primera regla, verbo to be en pasado. Ahora, ¿qué necesitamos? El verbo que tenga ing, que eso en español quiere decir ando o endo. Caminando, bailando, brincando, jugando. Vamos a utilizar el verbo jumping, que es yo estuve brincando. Y así sucesivamente con los demás sujetos. ¿Cuál es la negación? Fácil. Seguimos. Verbo to be en pasado. ¿Y saben qué? Agreguémosles not. Solamente not. Eso es. ¿Más el qué? El verbo con ing, que no puede faltar. Esta es la estructura. Ahora vamos a conocer la interrogativa. Se invierte el verbo to be, was I, y el verbo con ing. Y listo. Voilà. Thank you very much, guys. Espero que este video les sirva demasiado para hacer sus actividades. Hasta la próxima. Goodbye. La pedagogía del alma en modo virtual. Mi Colegio del Alma.